Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos acompaña el licenciado Boris Acosta. ¿Qué tal? Para todos los que nos están siguiendo y también para usted, Ovidio, como siempre, un gusto estar por acá. Muchas gracias, Boris, de nuevo para tenerlo por acá para hablar de un tema que está en boga. La gente está en boca de todos. Pero antes, recordarles que nos pueden seguir todos los jueves a las 12:30 en la transmisión en YouTube y a las 2 p.m. al revés, perdón, en Facebook a las 12:30 y en YouTube a las 2 p.m. Boris, agradecido con tu presencia y para tocar un tema que conmocionó a la ciudadanía la semana pasada. En Cartago se da un enfrentamiento entre dos choferes, que es ya lo normal, suele resolverse de forma violenta, pero pasó los límites, ¿verdad? Uno de ellos abrió fuego contra el muchacho que estaba en el conflicto y con tan mala fortuna que lo hiere en la femoral y se desangra en cuestión de minutos y pierde la vida. A partir de ese momento se empieza a hablar de la legítima defensa y todo el mundo está impactado de que que el uno estaba armado, el otro no, tenía un objeto contundente, pero no se sabe qué es, si era un pedazo de pala o un blackjack, no se ha determinado bien. Entonces, Boris, es para que nos ayudes un poco a escudriñar esto de la legítima defensa y ver hasta dónde llega, cuáles son sus consecuencias, qué penas hay. Entonces, no sé, para empezar, que nos expliques qué es la legítima defensa. Precisamente, quizás yo quisiera más que nada también hacer un llamado de atención, ¿verdad? La legítima defensa, si bien es cierto ahora que se explique y que más o menos la gente conoce de forma popular, es una excusa, una excepción a la aplicación de la materia penal sobre un delito. Lo cierto es que no debe de ser considerada, ya vamos a ver por qué, de ninguna forma una forma excepcional de poder utilizarla para poder justificar nuestros actos. Sobre todo cuando hablamos de esta circunstancia que ahora es tan común, porque como usted bien dice, esta situación trascendió, o sea, le quitó la vida a otro ser humano la semana pasada y se volvió una situación evidentemente de atención social. Pero día a día nosotros vemos agresiones de vehículo a vehículo de toda naturaleza en las carreteras por cantidades cada día. La gente se baja de sus vehículos, golpea el otro carro, se agarran a golpes con las otras personas y tal vez en la dinámica de la naturalidad que le hemos dado a esto, que no debería ser, pues se ha convertido en algo que la gente simple y sencillamente no ve como mayor cosa, pero en realidad lo es, porque cualquiera de esas puede desembocar justamente en la fatalidad como pasó la semana pasada. ¿Existe algún requisito, Boris, para aplicarse la legítima defensa en caso de un Sí, conflicto de este tipo? como lo estábamos manifestando, la legítima defensa es un caso excepcional. Lo que hace la legítima defensa es justificar un hecho delictivo que en otras circunstancias siempre va a ser penado. Básicamente, para decirle en plata blanca, la legítima defensa sería la única excepción que existe ante la comisión de un delito donde usted no va a ser responsable porque hay una razón justificada para que no sea así. El Código Penal, en los artículos 27 y 28, particularmente en el 28, que es el que habla sobre la legítima defensa, establece una serie de circunstancias y requisitos para que efectivamente nosotros tengamos la justificación habida. Y aún así, depende de la valoración de un juez de la República para determinar si realmente usted encaja o no en el apartado de la excepción, porque resulta que también hay que considerar que cada caso hay que valorarlo de forma independiente porque dentro de los requisitos para la legítima defensa, y ya lo vamos a ver, incluso hay lo que nosotros llamamos en derecho una proporcionalidad. Justificar si realmente mis actos fueron los correctos y justos para poderme defender o en realidad me excedí. De hecho, ahí viene otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la legítima defensa y el exceso de defensa? Porque muchos dicen que el hombre que andaba armado excedió la defensa. No precisamente, por eso le digo, el hilaje de la valoración es subjetiva de parte de un juez y es muy delgada. O sea, determinarlo simplemente es demostrar los hechos reales que se dieron para saber si la persona utilizó la legítima defensa o se excedió. Por ejemplo, en este caso, bajo la valoración muy subjetiva de mi persona, que cuando yo vi los argumentos, entiendo que sí existió legítima defensa porque la persona tenía portación de arma, el arma estaba en Todo en regla regla.
cuando la persona que termina falleciendo se le abalanza encima, viene a golpearlo, indiferentemente con el objeto que fuera, y él entra a su carro y saca el arma, la encasquilla, la prepara, lo apunta y aún así no le dispara y empieza a ver que le está hablando, probablemente diciéndole que Incluso se como que mantenga. le da una señal de que se Exacto, que se calme, ¿verdad? mantenga. Otro hecho que demuestra que hubo legítima defensa es que él tiró, teniéndolos tan cerca, tiró al cuerpo, pero tiró a una pierna, intentando invalidarlo, Ujú. probablemente no acabar con su vida. Sí, Desafortunadamente, pues tocó una vena importantísima, la vena femoral, y como consecuencia, pues evidentemente la persona se desangró muy rápido y falleció. Pero en realidad, cada caso, para aplicar esta excepción de la legítima defensa, debe requiere de analizarse. una proporción que también está muy en manos de un juez determinar hasta dónde comprende que hubo o no hubo exceso, porque diferente hubiese sido que una vez que esta persona sale herida, como vemos en el video que por lo menos tuve la oportunidad de ver, esta persona le disparan, se da vuelta, empieza a brincar Mm, en una pierna porque está herido y le da la espalda a la persona que está disparando. Si esta persona, cuando en el mismo momento, que sea el mismo momento y la ocasión, cuando esta persona da la espalda y empieza a retirarse, lo remata con un sí, segundo ya tiro, ahí ya se hablamos le, de un ya exceso. es exceso. Sí, eso está muy bueno Uh -huh, hacer esa diferenciación, ¿verdad? Porque algunos piensan que por andar armado y el otro no, uh -huh. se cayó en No, un no había un susto. abuso, digamos, de la oportunidad de la Ujú, excepción, porque en realidad todo lo que se puede notar en el video es que se hizo todo lo ujú. posible por evitar llegar hasta ese punto. ¿Qué ocurre si la persona muere en este caso? Bueno, a él se le complicó la vida, ¿verdad? Lo están acusando por homicidio simple, si no... Correcto, efectivamente, porque primero que nada lo que se está buscando es determinar que efectivamente eh, hay una, hay una realidad acá. Cuando una situación de estas pasa, indiferentemente que usted esté justificado o no sobre sus acciones, tiene que asistir a todo un proceso judicial, porque hasta para poder determinar si usted está actuando bajo la legítima defensa, tiene que prestarse el proceso judicial. Y prueba de ello es que aunque muchos colegas, incluso la posición, insisto, mía, es que existió la legítima defensa, aún así esta persona tiene que ser Ujú. trasladada, detenida, llevada, presentada frente a un juez y todo, para que se empiece a dilucidar si en realidad estábamos frente a este fenómeno. ¿Qué pasa? ¿Lo exime penalmente la legítima defensa? Sí, En caso de que como se... decía antes, el Código Penal establece el artículo 28 claramente que cuando usted se tiene que defender, cuando usted ve que la situación es inminente, no hay manera, no hay otra forma, no hay otro recurso con lo cual evitar el conflicto, y usted va a ser agredido, incluso un tercero también va a ser agredido, por ejemplo, para ponerlo claro, una persona los está atacando en este momento, está a punto de agredirme a mí o dispararme a mí y acabar con mi vida, y usted en ese momento saca su arma y le dispara justo antes de que me disparen a mí porque ya yo estoy Ujú. encañonado, pues eso también es legítima defensa, aunque usted no era la persona que era la víctima, pero también el código establece muy claro que cuando la agresión es inminente contra la propia persona o un tercero, la actuación es una legítima defensa cuando es justa y equilibrada. Eso lo hemos visto, digamos, en casos de sicarios que llegan y al que van a ejecutar eh, intuye que lo van a atacar y se defiende una vez, ¿verdad? Correcto, Podría efectivamente ha caber sido en muy esa. popular también últimamente, porque normalmente las personas a justiciar en ese ambiente Ujú, son rivales de temas de crimen organizado y lo que sucede es que estas personas también están preparadas para defenderse, entonces andan con carros de vidrios oscuros y todo, están ujú, identificados, llega el sicario, se acerca a su ventana y esta persona desde adentro del carro ya nota la circunstancia y se defiende. ujú. ¿Cómo determina usualmente un juez cuándo es legítima defensa? Tiene que hacer un estudio muy Sí, detallado, ¿verdad? Por lo que dijiste. sí, claro, como dije antes, aplicar la legítima defensa no solamente se trata de que parezca que tenía razón, no, el juez tiene que con fundamento Ujú, establecer, con base en las pruebas de la realidad de los hechos, si efectivamente las acciones que llevó adelante a la persona que mató al otro, para poner un ejemplo, está justificado o no sus acciones, ¿verdad? Porque podríamos estar frente al mismo panorama, como puse el ejemplo antes, y resulta que por la decisión mía de dar un segundo tiro de gracia, ya no sea legítima defensa. ujú. Entonces el análisis no va a poder ser el mismo para este caso que estamos hablando como ejemplo, que como para el que acabo de decir yo, donde la persona más bien se aprovecha de la circunstancia y remata a la persona que estaba ya invalidada. Ahí, Boris, pasaría de homicidio simple a A un calificado. homicidio culposo, sí, correcto. Perdón, de homicidio culposo, sí, a un homicidio calificado, Sí, exactamente. ya Porque sería, ya existe ceñimiento, sí. ¿verdad? Sí.
Qué increíble, ¿verdad? La El línea hilo tan que, delgado, el correcto. hilo tan delgado que puede. ¿Y qué nivel de fuerza se puede utilizar, digamos, para defenderme? Volvemos a lo mismo y eso es el Es la término que decía, proporcionalidad. exacto, el término este de proporcionalidad. Volvemos a lo mismo de que el análisis y las posibilidades dependen de cada caso y cada circunstancia. O sea, yo no puedo decir que, no sé, tenía un bate bicarro y le di 4 batazos a un chiquito de 10 años porque se me vino a pegar con los puños en el pecho. Y yo tengo el doble del tamaño o una masa muscular mucho más grande, yo soy un adulto. O sea, estoy dando un ejemplo muy Ujú. irónico, pero quiero hacer entender esto. Entonces, no voy yo a agredir con un exceso de fuerza cuando tengo claridad de que Sí. el dominio del lugar y el momento puede ser controlado de una manera mucho menos hostil y que yo simplemente digo, esta es mi oportunidad. O sea, aquí me estoy descargando no solamente este problema, sino un montón de problemas que tengo y asumo que lo utilizo como un saco de golpeo, ¿verdad? No, hay que tener mucho cuidado porque no el hecho de la legítima defensa no justifica tampoco que otras circunstancias que también existe, que es el estado de emoción violenta, Ujú, valga para entonces justificar una legítima defensa. Y aquí voy a dejar esto muy claro. La legítima defensa excusa de la comisión del delito. ujú. El estado de emoción violenta disminuye la pena que me puedan imponer, pero siempre me pueden condenar. Mm, sí, está. Ujú. Los hilos son muy Correcto. delgaditos. Boris, aquí Gregorio Rojas de Montecillos dice, nos pregunta, ¿se puede usar un arma de fuego en defensa propia? Sí, por supuesto que sí. Y el mejor ejemplo fue ese que, Ajá. que vimos la semana pasada. El objeto contundente que usted mencionaba, sí, claro, pudo haber sido desde un palo hasta un puñal o un Jagger, como usted menciona. Cualquiera de estos que fuera más o menos violento para atacar, lo cierto es que la persona estaba atacando. Ajá. Y acá otra persona, Marta Cuesta desde el Golfito, dice, ¿es legal disparar contra un asaltante que está huyendo? No, ya estaríamos Allá ahí nosotros excediendo. excediendo del sí. Podríamos entrar en la justificación que merma la pena del estado de emoción violenta, pero no podríamos decir que eso es legítima defensa. Yo había escuchado el caso, pero eso fue hace muchos Ujú. años, de un señor que se le habían metido a robar a la casa. Cuando él reacciona, el ladrón brinca la tapa y todo, pero él sale y le dispara, lo mata y él mismo lo metió a la casa. Ujú. Ahí me imagino que es para cubrirse Por supuesto, pero imagínese que esas acciones, sobre todo esa de tener la determinación de después de acabar con la vida del ladrón, traerle el cuerpo a sí, la ya casa, es ya hay muy maquiavélico. ya es premeditado y Sí, esa situación es totalmente acusable, ¿verdad? sí, ya ahí el hombre Ujú. se complica solo. Claro. Aquí hay, ¿qué pasa si la persona atacada golpea al agresor después de neutralizar la amenaza? Si la persona atacada golpea al agresor, Ajá. bueno, después de Ya, sí, ya neutralizado, lo tiene, volvemos a lo mismo, ya es vuelve un abuso desproporcionado del derecho ese de la legítima defensa. es que el Ujú. hilo es súper delgado, ¿verdad? Ujú. Cualquier. Claro, uno entiende, por eso que le digo, Ujú. existe también dentro del código Ese caso el se da, estado de emoción perdón, violenta. cuando detienen a un maleante y Eh, les dan golpizas grupales, Justamente, ¿verdad? exactamente, ya está reducida la persona y aún Sí. así le pegan una golpiza ejemplar para que no vuelva a hacerlo, supuestamente, Esa ¿verdad? gente se está exponiendo a una Claro pena. que sí, a agresión. Yo recuerdo hace muchos años, voy a poner este ejemplo muy rápido, no tiene que ver directamente, pero solo para que veamos la proporción de la determinación de nuestros actos. Recuerdo un caso que leí cuando estudiaba en los Estados Unidos de un ladrón que se metió por la chimenea de una casa, se resbaló por la chimenea y estaba contra la pared el atizador, que es un gancho, ¿verdad? Se Y atrás. el hombre se atravesó la pierna Ah, con eso. Entonces, a lo que voy sobre los derechos que tenemos todos de un país de derecho, finalmente el señor acusó a la dueña de la casa por haber dejado el atizador en un lugar donde no correspondía y la demanda se ganó. la Sí, ganó. entonces es una ironía, pero es más o menos dirigiéndonos a esto. No siempre se puede ajusticiar por nuestras propias fuerzas porque efectivamente si cometemos algún tipo de lesión en contra de esa persona, esto ya es punto y aparte de lo que estaba haciendo. Si estaba robando y lo detuvieron y ya lo tenían reducido, pues ya él tendrá que enfrentar la justicia por eso. Pero si nosotros tomamos la justicia por nuestras manos y una vez que lo tienen detenido para poderle dar una paliza y ponerlo corregirlo en la calle, pues lo que le pueda pasar a él es consecuencia de nuestros actos y también podemos ser procesados.
De hecho, hace muchos años en Montecillos a un muchacho que pasaba robando en la comunidad Ujú, y los vecinos le dieron una golpiza y lo mataron. claro. Y se metieron en un problema legal. Al final todos fueron absueltos, pero sí, porque entre ellos no se acusaron. Ujú. Pero sí, ahora que mencionas ese caso, me llega a la memoria esa situación de... Claro, porque sí, sí, o sea, evidentemente eh, la justicia pues se inclinaba más en favor o en contra de una persona dependiendo de su Ujú, dignidad moral, porque hasta eso cuenta en la sociedad. Eso aparte, pues diría yo, es subjetivo y un poco dolorosa de ujú. mencionarlo así, pero es una realidad. Entonces, pero aún así, para eso está la justicia. Si alguien Sí, es detenido, pues tendrá que enfrentar la ley. Nadie después de la detención tendría la posibilidad de darle un golpe ni ajusticiarse de alguna forma, ¿verdad? sí. Aquí Raúl Cascante nos pregunta, él es de Desamparados. ¿Puede considerarse legítima defensa usar un cuchillo contra alguien desarmado? Sí puede dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, la persona desarmada que le va a pegar a usted le lleva mucho más ventaja física. Más... Usted sabe que de repente es boxeador o sabe artes marciales o cosas de esa naturaleza y resulta que evidentemente en la golpiza que le pueda someter puede causarle un daño a usted mm, irreparable, desde la salud, la movilidad y hasta la vida. Entonces sí, efectivamente, si usted lo que tiene a su disposición es un cuchillo, ha pasado en muchas ocasiones, y insisto, no estoy justificando con esto que sea ni siquiera un impulso o una idea ajá. para nadie, pero ha pasado muchas ocasiones que una mujer está recibiendo una severa paliza de su pareja y la última opción que tiene es coger un cuchillo de la casa y enterrárselo a su marido. Y le ha Mm. quitado la vida, pero ella estaba efectivamente defendiéndose y no estaba siendo atacada con un arma. Qué curioso, esa es otra pregunta de Rodrigo Barrantes de la Juela. Dice, ¿existe legítima defensa en casos de violencia doméstica? Pues precisamente Ajá. acabamos de hablar de este ejemplo, ¿verdad? Para los dos lados, ¿verdad? Porque uno, tal vez con un Sí, poquito de a misoginia, veces, siempre habla de que el hombre ataca a la sí, mujer, pero a puede veces pasar es al la revés. mujer la que... Pero lo que sí es que sí existe, si efectivamente se demuestra que la persona estaba en un riesgo grave de perder su vida o de sufrir graves lesiones, ¿verdad? Hay una serie que se llama Mujeres Asesinas y Ujú, muchas de esas eran por situaciones de agresiones constantes que la mujer ya total tapó correcto. y buscaba, pero ahí sí algunas planificaban, ya eso entra a otro nivel, Ah, sí, ¿verdad? por supuesto, ¿verdad? E incluso tengo casos reconocidos a través de la historia, no míos, sino en la historia Ujú, de este mismo país, donde evidentemente la mujer ha ido paulatinamente envenenando a su marido porque ajá, precisamente él es agresor con ella. la famosa Ajá, viuda negra, exacto, y ese, hasta que le quita la vida a la vuelta de 5 o 6 años con enfermedades provenientes del envenenamiento. Pero ya eso es premeditación, ¿verdad? sí, ya Ahí ahí no hay es de legítima otra. defensa de nada, porque una de las características importantes de la legítima defensa, y tal vez aquí también tenemos que marcarla de manera enfática, es que la circunstancia por la cual usted tiene que defenderse se esté dando en ese justo momento, ¿verdad? O sea, no puede Ujú. ser que Sí, que la usted, esté no puede ser que usted me golpeando, molesta todos sí, los días y yo precisamente mido que le voy a quitar la vida a usted un día porque usted me tiene cansado. Eso ya no es una legítima defensa. sí, ya eso cae Ujú. en otro nivel. Este está interesante también. Irene Campos, desde Acosta. ¿Puede alegarse legítima defensa en una pelea callejera? Sí puede, pero vuelvo y digo lo que he mantenido durante todo el día de hoy. La proporción de las realidades, ¿verdad? O sea, hay una rilla callejera y de repente el otro, de la forma que sea, me saca un cuchillo. O sea, ya nos estamos peleando, Sí, están a puño, ya nos estamos dando a digamos. puño hace rato, pero de repente el otro el enojo ya lo lleva a tal nivel de que saca un cuchillo de algún lado y va a intentar matarme. Yo quiebro una Ya ahí botella y se pierde la la... clavo en el cuello y lo corté y lo desangré y lo maté. Es legítima defensa porque en realidad era inminente que él Sí, llevaba que una quería ventaja sobre mí, matarlo. claro. Aquí Rogelio Campo de Sarchi dice, ¿qué sucede si ambas personas se agreden mutuamente? Sí, tal vez tiene un poquito que ver con la pregunta anterior. Ujú, Pues volvemos a lo mismo, la proporcionalidad. Si la situación es equiparada, si no está en riesgo real la vida de la persona o la salud directa de la persona, si estamos hablando de un enfrentamiento a puños, que no quiere decir que no hay riesgo, ajá. ¿verdad? Pero no, pero la valoración, le repito, le quedará en manos de un juez determinar si estábamos frente a una agresión que era inminentemente de ventaja para uno de los dos sobre la forma en la que podía atacar al otro. Pues si estas situaciones no se dan y simplemente es una pelea a puños donde los dos están en igualdad de condiciones y el conflicto se dirime, ¿verdad? En el momento que dejas de Ujú. pelear, no pasa nada.
Vos por tu experiencia consideras que el tico promedio sabe lo que es la legítima defensa. A No. mí me dejó muchas dudas por los comentarios que oía, leía en Ujú. el caso de Cartago, que era, yo decía, no, y no, nada que ver. No, no, no. Nosotros tenemos un problema social, cultural, ventajista. Y ahora se enfatiza más desde el momento en el que la violencia de la calle y eso se ha vuelto tan común y tan Ujú, habitual. Entonces ahora nosotros consideramos que el que se vea más malo primero es el otro tiene derecho a hacerle lo que sea. Y eso, insisto, ujú. rompe las proporciones, la realidad de lo que establece el artículo 28 del Código Penal con relación a la legítima defensa. O sea, no es la forma, ¿verdad? Pero nosotros como sociedad nos falta mucha cultura en esa parte, porque por eso empecé también en el programa diciendo de lo que voy a explicar no es ningún tipo de idea ni ventaja para que alguien del día de mañana diga es que me parece que estoy bajo legítima defensa. No, por el contrario, primero que nada, intentemos no buscar problemas en la calle. O sea, Sí. la vida se le cortó a este muchacho con esposa, hijos y todo, porque no supo controlar su carácter en la calle. No digo yo que la otra persona tampoco tuviera el derecho a quitarle la vida, pues ninguno de nosotros bajo el Igual él también sistema de se derecho complicó tenemos la ese vida. derecho. Pero lo que quiero decir es, primero que nada, evitemos el conflicto de la calle. Lo segundo es, la legítima defensa se aplica bajo el criterio de la determinación de un juez Ujú. y esa persona de manera muy subjetiva considera si lo que usted estaba haciendo era o no era una legítima defensa. Entonces tampoco podemos ponernos el riesgo de decir, actúe de esta manera y lo hice bien, porque un juez puede decir, no señor, usted no tuvo este debido cuidado o se extralimitó en esta forma y finalmente usted va a tener que enfrentar el proceso por homicidio como corresponde. Ujú. Es muy peligroso, entonces no podemos nosotros tampoco tomar por nuestras manos las ideas o los impulsos o las excepciones. Cuando dije que nosotros somos muy ventajistas es porque el tico tiende siempre a buscar una ventana, un portal por donde salirse de cualquier tipo de regla o ley para poder justificar las acciones que hacemos. Tenemos esa cultura de un poquito de acomodar las cosas. Pues no busquemos acomodarlas. Primero que nada, prevengamos las situaciones que puedan perjudicar nuestra vida y la de otros. Y segundo, ante todo, tengamos la claridad de que la excepción de la legítima defensa más bien aplica en los menores casos. Ujú. Boris, ahora que estás mencionando eso, me llega un caso que ocurrió en una zona costera del país. Un muchacho tiene un enfrentamiento, parece que él tenía manejar artes marciales, está ganándole al otro, evidentemente, porque tenía la ventaja de conocer artes marciales, pero los amigos del que va perdiendo se meten y le meten una soberana paliza, ya 5 contra, por más que, y lo dejaron mal, de hecho tuvo daño cerebral y todo. Ahí como la legítima defensa no entra, ¿verdad? Y es Sí, totalmente, volvemos al hecho otra porque vos vez. por ayudar al amigo no puedes decir que vas No, a actuar. exactamente, volvemos al hecho de hablar de la proporción. Ha sido la Ujú, palabra clave el día de hoy, ¿verdad? Dentro del programa. Pero es que esa es la realidad. O sea, ujú. si los demás entraron y lo redujeron, era suficiente. Era, Si no, ya después le no dimos más acabarlo. patadas, lo bajamos más, le golpeamos más la cabeza y como usted dice, lo terminamos dejando con un daño cerebral, ya estamos desproporcionados. Ujú. La legítima defensa, como decía al principio, permite que yo pueda interceder por usted para protegerlo, pero no significa que eso me da mi permiso entonces de extralimitarme en mis acciones, ¿verdad? Tengo que llegar a un punto donde si ya he podido someter a la persona, no participar más, porque la legítima defensa simplemente es ese auxilio a un tercero o para mí mismo, para evitar que a mí me pase una desgracia que ya es inminente, ¿verdad? Ujú. A veces tratar de ayudar puede complicar, ¿verdad? Puede complicar mucho la situación, A por una supuesto. persona. Incluso si vamos a la valoración de la legítima defensa por participar uno como un tercero, todavía para mí se pone un hilo todavía más delgado, porque ahora hay que determinar si en realidad no Ujú, era que yo estaba aprovechándome de la circunstancia para sacarme un clavo con aquella tercera persona que tenía con porque eso que usted me está explicando normalmente tiene cola. O sea, ajá, uno no sabe si era que el muchacho, el karateca, no estoy hablando de ese caso en particular, ajá. estoy usándolo nada más. Si el muchacho, el karateca, tenía algún tipo de desprecio por parte de los que estaban en ese grupo, en que particular se iba a pelear con usted, pero la verdad es que a nosotros también nos caía mal. Y cuando vimos esta oportunidad, dijimos, vamos a usar el criterio de legítima defensa, pero vamos a partirle la vida. O sea, no, ¿verdad? O sea, no, no.
no es muy Sí, qué, peligroso. qué preocupante eso, porque Ujú. se suele dar mucho en peleas callejeras, ¿verdad? Que Claro, se meten ya mucha gente claro, y se pierde totalmente el uno contra uno. Para mí es exacto. el, Ujú, digamos, donde podrías aplicar hasta ese punto la legítima ujú, defensa, pero ya cuando se meten muchos, exactamente. embarriarla en la cancha de una forma... Exactamente, eso es un límite muy delgado, insisto, el que poder determinar la legítima defensa y sobre todo cuando es un tercero el que actúa. Ujú. En el caso de Cartago, una de las grandes que está mucho a favor del muchacho es, bueno, que tenía aportación legal, es un tipo que tiene su propio negocio, se nota que él trató de evitar la confrontación, eso le podría ayudar, digamos, Bueno, en tu... claro, y hoy en día, pues la gran ventaja de que muchísimos de los casos, cuando se dan en calles y eso, pues tienen la ventaja de estar grabados, ¿verdad? Sí, Como que todo sucedió en lo este caso. grabaron. Se vuelve una noticia sensacionalista, todos lo vemos en redes sociales, pero a la vez también se vuelve un parámetro real para un juzgador para determinar la forma en la que actuó, si actuó violentamente y todo. Incluso el Código Penal establece, por ejemplo, la aplicación de la legítima defensa, que cuando usted se encuentra en ese riesgo, puede aplicarla cuando usted no es el motivador final de la situación. Ujú. Lo que quiere decir dentro de la estructura de lo que se menciona, que no es que usted no tenga un problema con la persona, sino que usted no motive a que se dé la circunstancia Ajá. de forma violenta. En ese caso se ve de esa manera. El muchacho está hablando con un celular, se ve que saca otro y en el momento en que empieza como a grabar el otro vehículo, la placa o Creo lo que que eso fue sea, lo que molestó al... parece ser el detonante de la Ajá. otra persona. Aún así, él no estaba haciendo nada que provocara, estaba tomando pruebas para sí Y es mismo, una acción que uno que regularmente instintivamente realiza. la trata de hacer para Exacto. tener evidencia, Exacto. ¿no? Entonces, la motivación de la otra persona, la forma en la que se impulsó, se enojó y se vino encima del muchacho, pues dentro de todo lo que encasilla ese artículo 28 del Código Penal sobre la legítima defensa, parece de manera muy natural estar encajado de forma legalmente razonable. Perfecto, Uh -huh. Boris. El tiempo nos venció, pero qué Sí. buena y qué rica la charla para que la gente tome conciencia de hasta dónde tenemos que tener límites, ¿verdad? De hecho, hay que evitar siempre la confrontación. Es lo más recomendable, no llegar a esos extremos. Y a ustedes agradecerles una vez más su sintonía. Los esperaríamos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias.